desde la legislatura anterior, como miembro de la Comisión de Paz y Apoyo Humanitario del Senado, nos dimos en la tarea con varios integrantes, no solamente de trabajar por crear un ambiente para que en Colombia se dé una salida política al conflicto social y armado que tiene el país, sino que empezamos a visitar también las cárceles y misiones humanitarias. Y pudimos constatar pues, la difícil situación que se está viviendo en las cárceles, uno por el gran hacinamiento que tiene el país. Hay que decir de que ha habido en los últimos años una situación supremamente difícil, pues se pasó de 35.000 internos que teníamos en el 2000 a más de 85.000, o sea que ha habido un incremento del 14.3%, pero además hay que tener en cuenta que por un preso que cobra la libertad ingresan 4 mismos al sistema carcelario, lo que implica que el hacinamiento que se está viviendo en las cárceles colombianas son supremamente difíciles, y esto pues implica que las condiciones en las que los presos se desenvuelven es muy difícil. Quiero decirles también que estuvimos en esas visitas a las cárceles con base también en la misión humanitaria que había hecho el comisionado del delegado de la ONU en Colombia, el doctor Cristian, donde él constató, y así lo dejó claro en un oficio, donde dice que en Colombia el caso concreto que él resalta es el caso de la Penitenciaría Nacional de Valledupar. Ese establecimiento estuvo una misión donde constataron varias irregularidades abusivas que se originan fundamentalmente en tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre los que se destacan como principales la falta de atención a la salud, pero además esa es una prisión que no tiene agua potable y está ubicada en una región del país que tiene 40 grados, entonces ustedes se pueden imaginar a 1.500 presos que alberga esta cárcel sin agua, solamente les dan 5 minutos de agua en la mañana y 5 minutos de agua en la tarde. Esto ha llevado a los enfrentamientos entre los mismos presos, pero además ha creado unas condiciones infrahumanas, porque puede uno decir casi que los presos están viviendo entre sus excrementos, y lo que genera también un ambiente de contaminación muy fuerte. Los olores son terribles y también no hay condiciones higiénicas para la alimentación de los presos. Por eso estas personas se encuentran hoy, 108 de ellos se encuentran hoy en una huelga de hambre, pidiendo una mesa de negociación donde el pliego que están manejando es en primera instancia que les suministren el agua potable, segundo que les den una alimentación higiénica y balanceada. De igual manera plantean los problemas de salud, que son supremamente fuertes. Hay que decir que este problema de salud es inherente a todas las cárceles colombianas, donde los presos no gozan de ese derecho, a pesar de que está en la Constitución y a pesar de que está en la ley. De igual manera, pues tenemos que decir que hay tratos degradantes por parte de la guardia que tiene el INPEC, y a ellos les entregan varias formas de degradación. Una de esas es lo que ellos llaman la calle de honor, donde los guardias se ponen de lado y lado y por el centro ponen al preso, y cada que va pasando le pegan de lado y lado, lo insultan, lo ultrajan, hasta llegar al final en condiciones físicas muy deterioradas, pero además de un deterioro mental, porque lo que buscan con eso es bajarle la autoestima a las personas que están hoy recluidas en las cárceles colombianas. De igual manera presentaron un pliego que podemos decir que es para todas las cárceles, donde ellos plantean como problema los siguientes. En primer lugar, señalan la crisis de salubridad pública debido a la ausencia del suministro permanente de agua potable. En segundo lugar, un uso de diferentes formas de castigo que se configuran en tratos crueles e inhumanos. Ahí entonces están las famosas calles de honor, el asalto en horas de la noche por los guardianes encapuchados a la celda, donde les dan garrote y les echan gas, como les echan gas a un preso determinado, con esto sobre todo para hacer que ellos se callen, que no denuncien y que silencien. Y es por la noche ellos escogen al preso que denuncia o al preso que se revela, y por la noche llegan, se encapuchan, les echan gas y les pegan con un garrote. De igual manera, el aislamiento prolongado
aislamientos que llevan periodos de 10, 20, 30, 40 meses y más. Son casos concretos que están en esta cárcel de Valledupar. Y todo refiere la intimidación y la persecución continua que se está trabajando en esta cárcel. Pero también nos plantaron las graves deficiencias de la atención en salud. En algunas ocasiones dicen que cuando ellos piden, la respuesta de la guardia es que cuando el preso se enferma y pide el médico, la respuesta del guardián es: cuando lo vea echar sangre lo llevo, córtese si quiere, tranquilo que si se muere el imperio paga, y así por el estilo. O sea, no hay consideración del trato de dignidad como ser humano que son. También nos plantean la ausencia de condiciones que permitan la reducción de la pena, es decir, no hay los talleres ni la forma de estudiar, que son los dos mecanismos con los cuales en Colombia se puede hacer la reducción de pena. Las irregularidades en los horarios y el tratamiento de las visitas. No los amenazan permanentemente, y cuando un preso se revela o habla o denuncia, la manera como reaccionan los guardias es reduciendo las visitas, de tal manera que todos sabemos que para un preso la visita es fundamental. Entonces muchos fallan para no perder ese beneficio. Esto, pues, en términos generales, lo que nos muestra es que hay una situación degradante. Ya la Corte Constitucional ha producido varias sentencias buscando que se les dé un trato digno. Estas sentencias que han sido referidas en varias ocasiones, la sentencia T-153 de 1998, donde claramente la Corte Constitucional dice que las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento. Estamos hablando de 1998 y todavía sigue ese proceso. Las graves deficiencias en materia de servicios públicos asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción y la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos. Esta situación se ajusta plenamente a la definición del estado de cosas inconstitucional. De allí se deduce una flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la vida y la integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la presunción de inocencia. Durante muchos años la sociedad del Estado se han cruzado de brazos frente a esta situación, observando con indiferencia la tragedia diaria de las cárceles, a pesar de que ella representa día a día la transgresión de la Constitución y las leyes. Pero hay otra sentencia de la Corte también, que es la sentencia T-247 de 1996, donde había hecho también las mismas consideraciones. Y finalmente otra sentencia que me parece importante difundir, que es la sentencia C-011 del 2010, donde la Corte habla de los presos políticos, es decir, la Constitución colombiana abre el espacio de los presos políticos, y lo abre con el sentido de darles un tratamiento especial. Sin embargo, esto, a pesar de que tenemos sentencia de la Corte, en las cárceles tiene un tratamiento degradante, incluso muy discriminatorio frente a los demás presos que tienen allí. Esto entonces hace que eventos como el que se está trabajando hoy, este encuentro por la libertad de los prisioneros políticos, que se ha llamado Larga Vida a las Mariposas, es fundamental, porque no solamente va a visibilizar las visitas que se han hecho a cada una de las cárceles por diferentes misiones humanitarias para conocer su estado de violación de los derechos humanos, sino que de aquí tendrán que salir también unas comisiones para seguir actuando con el gobierno colombiano y con las autoridades competentes, con el fin de que, a pesar de que son personas que hoy están cumpliendo penas de alguna manera por haber hecho un delito, son seres humanos, y como seres humanos tienen derecho a ser tratados con dignidad, tienen derechos a que los jueces de la República, a que los guardias de las cárceles, a que el INPEC, el Ministerio del Interior y de Justicia, se lo respete y se vuelva garante de los mismos. Entonces, ¿cómo puede existir ese tipo de violaciones de derechos fundamentales en las cárceles, doctora, si se ha difundido muchísimo el cambio en la estructura, en la metodología y en la política carcelaria con modelos norteamericanos que precisamente buscan lo contrario? ¿Acaso no está funcionando? Yo quiero decir que aquí se han tomado algunos modelos norteamericanos, por ejemplo, para implementar los castigos. Bueno, hubo en infraestructuras algunas cárceles que tuvieron esa infraestructura, pero si usted va a la Picota, por ejemplo, los presos se conduelen cuando son llevados a esa nueva parte,
porque las condiciones de Estados Unidos son muy diferentes a las condiciones colombianas, o sea que no se puede calcar de manera idéntica lo que hay allí. Pero además hay que decir que los norteamericanos tienen unas garantías que aquí en Colombia no se gozan de procesos políticos, porque todavía no se ha interiorizado lo que significan los derechos humanos, y más bien se ha generado un imaginario colectivo de que quien está en la cárcel tiene que ser tratado degradadamente porque no se merece otra manera distinta. Tenemos que reconocer que hay un esfuerzo de algunos sectores del gobierno por hacer talleres de derechos humanos. Hemos encontrado que han habido también acompañamientos de organizaciones internacionales, y esto de alguna manera ha visibilizado la situación en la que se encuentran. Pero aquí cárceles, por ejemplo, como la de Valledupar, que puede tener una construcción muy especial, pero es una cárcel que está en una región de 40 grados y que no tiene agua, no puede haber ningún trato de dignidad, desde luego, y de violación de derechos humanos permanentemente. Han copiado de los gringos, por ejemplo, lo que llaman la calle de honor. Ese es un estilo que tienen Estados Unidos, donde los guardias se alinderan y pasan el preso por el frente y lo degradan. Eso sí lo han copiado muy bien en Colombia. Por eso los movimientos como el que se está haciendo aquí con la Fundación Lazos de Dignidad están buscando, primero, contrastando el estado real de los presos en las cárceles y al tenor de las leyes colombianas. Y segundo, haciendo un llamado también al ministro del Interior y Justicia y a las autoridades competentes para que se apersonen